Siendo niño, Jorge Luis Borges inició con Cervantes y el Quijote un vínculo muy especial que no se rompió jamás. En este informe te contamos cómo y por qué. Es sabido que Borges no era afecto a las novelas, nunca escribió una ni se lo propuso. Cuando una historia requería mayor desarrollo que un cuento, la abandonaba, como ocurrió con los Rivero. Sin embargo, supo ser un ávido lector de ellas, que abordaba gustoso la obra de clásicos como Dickens, Stevenson, Flaubert, Kipling, Conrad y, naturalmente, Miguel de Cervantes. Y yo desde niño supe que mi destino sería un destino literario. Y mi padre me franqueó su biblioteca, una biblioteca en su mayor parte de libros ingleses. Y yo me eduqué en esa biblioteca. Y recuerdo, entre los libros, recuerdo una edición de Garnier del Quijote. Esa edición yo la leí, la releí, y muchos años después, cuando volví a Buenos Aires, quise releer el Quijote en la misma edición. Me costó bastante trabajo conseguirla, con los mismos grabados en acero. Pero yo pensaba que esa era la edición del Quijote, siendo la primera que yo había leído. Don Quijote era una novela que había descubierto en su niñez y a la cual volvía una y otra vez. Admiraba esa capacidad de Cervantes de elevar a su personaje a semidios en nuestra conciencia, según sus propias palabras. Incluso, y contradiciendo la opinión general de la crítica, Borges elige ponderar la segunda parte del Quijote por encima de la primera y explicaba las razones. Pero yo creo que hay algo que nadie está de acuerdo conmigo. Yo creo que la segunda parte del Quijote es, en fin... Para usted es muy superior a la primera. Sí, ¿no? muy superior a la primera, sí. Todos esos juegos mágicos se dan de un modo parcial en la primera parte y de un modo pleno en la segunda parte, donde ya los personajes conocen el libro, donde Don Quijote sabe que está loco. Es mucho más compleja la segunda parte, porque en la segunda parte ya todos los personajes están siguiendo el juego de Alonso Quijano. Los duques, por ejemplo, creen burlarse de él y están entrando en ese mundo mágico. El bachiller Sansón Carrasco se disfraza de caballero de la Blanca Luna para matarlo. Todos siguen ese juego. Y luego al final, inesperadamente, Alonso Quijano, que ha convertido a todos los demás personajes, dice que no, que todo ese juego es absurdo. Son innumerables los textos y poemas en los que Borges refiere a la historia de Alonso Quijano y destaca las virtudes de su autor, a quien suele calificar como el más grande de los novelistas. Pero va más allá, cuando califica a Cervantes y Alonso Quijano como sus amigos personales desde la infancia, cuando los descubrió y nunca más pudo desprenderse de ellos. Yo he admirado mucho a Quevedo, yo lo admiro, pero, digamos, es un objeto admirable, una cosa admirable. En cambio, Cervantes y Alonso Quijano, que quiso ser Don Quijote y lo fue alguna vez, estos son amigos personales míos, es otra cosa, es una relación de amistad que no se establece nunca con este Quevedo. Nadie se siente amigo de Quevedo. Elegimos en esta ocasión reproducir en texto y audio el breve ensayo La conducta novelística de Cervantes, aparecido en uno de los libros menos conocidos de Borges, El idioma de los argentinos, publicado en 1928. Que lo disfrutes y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. La conducta novelística de Cervantes. Ensayo de Jorge Luis Borges. Ningún otro destino escrito fue tan dejado de la mano de su Dios como Don Quijote. Ninguna otra conducta de novelista fue tan deliberadamente paradójica y arriesgada como la de Cervantes. Así la tesis que me he determinado a presentar y a razonar en esta alegación. Antes conviene aliviarse de dos errores. Uno es la antigua equivocación que ve en el Quijote una pura parodia de los libros de caballería. Suposición que el mismo Cervantes, con perfidia que entenderemos después, se ha encargado de propalar. Otro es el también ya clásico error que hace de esta novela una repartición de nuestra alma en dos apuradas secciones. La de la siempre desengañada generosidad y la de lo práctico. Ambas lecturas son achicadoras de lo leído. Esta lo desciende a cosa alegórica y hasta de las más pobres.
Aquella lo juzga circunstancial y tiene que negarle, aunque así no fuera su voluntad, una permanencia larga en el tiempo. Además, ni lo paródico ni lo alegórico son valederas manifestaciones de arte. Lo primero no es más que el revés de otra cosa y esta le hace tanta falta para existir como la luz y el cuerpo a la sombra. Lo último es una categoría gramatical más que literaria, una pseudo-humanización de voces abstractas por medio de mayúsculas. El Quijote no es ninguna de esas ausencias. Es la venerable y satisfactoria presentación de una gran persona, pormenorizada a través de 200 trances, para que lo conozcamos mejor. Es decir, no es ni más ni menos que el título. Cervantes, en hecho de verdad, fue un agiógrafo, pero no es la casi santidad de Alonso Quijano lo que interesa hoy a mi pluma, sino lo desaforado del método de Cervantes para convencernos bien de ella. Este método no es el usual de la persuasión, es otro insospechable y secreto que provoca, sin traicionarse nunca, una reacción compasiva o hasta enojada frente a las indignidades sin fin que injurian al héroe. Cervantes teje y desteje la admirabilidad de su personaje. Imperturbable, como quien no quiere la cosa, lo levanta semidios en nuestra conciencia, a fuerza de sumarias relaciones de su virtud y de encarnizadas malandanzas, calumnias, omisiones, postergaciones, incapacidades, soledades y cobardías. El procedimiento se trasluce con seguridad en la primera parte, tan secundaria en mérito. Allí menudean las cargosas retahílas de palos y puñetazos, censuradas con aparente justicia por nuestro Grusac. En la segunda, las tentaciones en que puede caer el lector son más considerables y más sutiles. El arte de Cervantes, 10 años mayor, asume aquí toda la audacia peligrosísima de su destreza y pone a Don Quijote, no ya en el inventado riesgo de que le peguen, sino en el verdadero y muy serio de que le perdamos cariño. Diré algunos ejemplos, no todos, de ese incomparable jugarse entero del escritor. Los de soledad son de no acabar. Don Quijote es la única soledad que ocurre en la literatura del mundo. Prometeo, amarrado a la visible peña caucásica, siente la compasión del universo a su alrededor y es visitado por el mar, caballero anciano en su coche, y por el especial enojo de Zeus. Hamlet despacha concurridos monólogos y triunfa intelectualmente, sin apuro en las antesalas de su venganza, sobre cuantos conviven con él. Raskolnikov, el ascético y razonador asesino de crimen y castigo, sabe que todos sus minutos son novelados y ni la borra de su sueño se pierde. Pero Don Quijote está solo, dejadamente solo, y cualquier eventualidad lo interrumpe. Ese es el necesario sentido de los Crisóstomos, de las Marcelas, de los cautivos y de las otras curiosas impertinencias que interceptan a cada vuelta de hoja la presencia del héroe y que tanto escándalo y vacilación han puesto en la crítica. Ni siquiera en los últimos trámites de su muerte, gran posesión y dramaticidad de todo vivir, por pobre que sea, consigue Don Quijote ocupar la franca y solemne atención de su historiador. Este lo hace arrepentirse de su heroísmo, apostasía inútil, para mencionar después casualmente y en la mitad de un párrafo, que falleció. El cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaban, dio su espíritu. Quiero decir que murió. Así, con aparatoso desgano, se despidió Miguel de Cervantes de Don Quijote. Tampoco la inconsciencia de su rareza, especie de inocente nube para sí en que viajan los dioses, le fue concedida al caballero por su cronista. Hay un lugar, patético, en que Don Quijote habla directamente de su locura y se sabe loco y lo dice. Es la aventura contemplativa y extática de los santos. Don Quijote discurre acerca de ellos y piensa al fin. Ellos conquistaron el cielo a fuerza de brazos, porque el cielo padece fuerza, y yo hasta ahora no sé lo que conquisto a fuerza de mis trabajos. Pero si mi Dulcinea del Toboso saliese de los que padece, mejorándose mi ventura y adobándoseme el juicio, podría ser que encaminase mis pasos por mejor camino del que llevo. Otro más llevadero es aquel en que Don Quijote conversa sobre la ridiculez de su traza. Así que, señor gentilhombre, ni este caballo, ni la amarillez de mi rostro, ni mi atenuada flaqueza os podrá admirar de aquí adelante. Segunda parte, capítulo 15. Pero el ejemplo más iluminativo de cuantos puedo recordar aquí es el tan festejado como no entendido capítulo que trata de los consejos a Sancho. Hasta don Américo Castro, en su libro encaminado a probar que Cervantes vivió de veras en el siglo XVI y en su atmósfera, se limita a emparejar los consejos de Don Quijote con los de Isócrates y a declarar el contenido ético de esas moralidades. Admite, sin embargo, que los consejos en sí nada tienen de insólito en cuanto a las ideas, y su mayor interés reside en los reflejos que provocan en Sancho y en el ambiente de ironía y buena gracia que envuelve el diálogo. El pensamiento de Cervantes, página 359. Yo voy más lejos. Los consejos para mí no son lo que importa, sino el hecho de darlos. Reanímese la escena. Sancho, por decisión burlona del duque, acaba de ser nombrado gobernador de una ínsula que no por apócrifa y tirada en medio del campo, es menos codiciable.
En esto llegó Don Quijote y sabiendo lo que pasaba, con licencia del duque, le tomó de la mano y se fue con él a su estancia con intención de aconsejarle cómo se había de haber en su oficio. Entrados, pues, en su aposento, cerró tras sí la puerta e hizo casi por fuerza que Sancho se sentase junto a él. Apurado y coercitivo está Don Quijote en dar esos consejos que el escudero subido a gobernador no ha pedido y que son más bien una continuación de la autoridad del hidalgo. ¿Qué insinuaciones las de su prólogo? Tú, que para mí, sin duda alguna eres un porro, sin madrugar, sin trasnochar y sin hacer diligencia alguna, con solo el aliento que te ha tocado de la andante caballería, sin más ni más te ves gobernador de una ínsula, como quien no dice nada. Todo esto digo, oh Sancho, para que no atribuyas a tus merecimientos la merced recibida, sino que desgracias al cielo que dispone suavemente las cosas, y después las darás a la grandeza que en sí encierra la profesión de la caballería andante. Dispuesto, pues, el corazón a creer lo que te he dicho, está, oh hijo, atento a este tu catón, que quiero aconsejarte, y ser norte y guía que te encamine y saque a seguro puerto. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey, que si esto haces, vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. ¿No está induciéndonos aquí Miguel de Cervantes a que palpemos envidia en el carácter honestísimo de Don Quijote? ¿No es más odiosa la sola insinuación de esa envidia que esa otra obscena aventura en que tirado Don Quijote en el campo, cruza una piara de cerdos encima de él? Atropellos y desmanes son los que dije que evidencian la confianza de su escritor en la invulnerabilidad central de su héroe. Solo en Cervantes ocurren valentías de ese orden.